Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, qué hermoso libro, como decimos siempre nosotros, capítulo 24. Capítulo 24, versículo 3, hoy queremos subrayar de este proceso ante el gobernador Félix. Vamos a hacer una lectura general para ubicarnos de nuevo dentro de nuestra macroestructura. Pero yo le digo macroestructura, es una narración muy sencilla, del 1 hasta el versículo 9, donde se presenta este proceso, donde nos cuentan que vienen desde Jerusalén hasta Cesarea Marítima. Ahí está Pablo, que ya fue traído anteriormente. También el mismo Félix le había dicho a Pablo, te escucharé cuando estén presentes tus acusadores. Nosotros hemos presentado también la figura de este Félix. ¿Quién era este Félix? Tenía una mentalidad de esclavo que quedó con él. Era uno de los primeros esclavos entonces que de niño había obtenido su libertad por ciertas influencias. Decíamos, su vida como esclavo había comenzado. Su hermano Palas era amigo del emperador Claudio, y entonces a través de dicha influencia del emperador Claudio, entonces su estatus aumentó. Primero como niño obteniendo la libertad de esclavo, y después a través de intriga, él fue el primer ex esclavo. Primer ex esclavo fue Félix, este procurador, que se convirtió en gobernador de una provincia romana. Imagínense, el primero, ex esclavo. Entonces por eso, estábamos diciendo, la mentalidad de esclavo se quedó con él. Y este gran escritor griego, Tácito, que se llama, ¿verdad? O romano, perdón. Tácito es un escritor romano. Él describe a Félix como un maestro de la crueldad. Imagínense cómo lo describe Tácito. Este escritor romano, él mismo se da cuenta. Dentro de la misma cultura romana, ¿verdad? Este Tácito descubre que Félix es un maestro de la crueldad y la lujuria, que ejerció los poderes de un rey con espíritu de un esclavo. Ejerció los poderes de un rey con espíritu de esclavo. Miren dónde se le manda. Se le manda a Israel. Se le manda a esta provincia romana, ¿verdad? Porque ahí seguramente que tenía que tener cierta, esto que dice aquí Tácito, ¿verdad? El espíritu crueldad. Aquí, dai pori tu tía.
por tantas rebeliones también que nosotros sabemos de parte de los romanos, lo que había sucedido entre ellos también. Ahora, la ilustración dada por Tácito acerca de la vida pública y privada de Félix no es muy buena, así como nosotros estamos viendo, no es muy buena. Operando dentro de las influencias de su infame hermano Palas, favorito del emperador Claudio, él se entregó al libertinaje, por eso estábamos hablando de todo lo que significaba la lujuria y los excesos, pensando que él podría hacer cualquier acto de maldad y quedar impune. Imagínense, él podría hacer cualquier acto de maldad y quedar impune. Bueno, tal vez nosotros pensamos así, decimos, den hambre luego, ¿cómo van a ser así? Pero no tenemos que ir muy lejos nosotros para ubicar analogías, ¿verdad? Analogías. Cualquier acto de maldad que podemos hacer también en medio de nosotros, en nuestra cultura, en nuestro contexto histórico actualmente. Cualquier acto de maldad. Y quedar impunes. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Nuevo Testamento. Yo soy Atenas, él es Jonathan Narváez y bueno, vamos a compartir unas canciones con ustedes, espero que les guste. Esta es Cristo Reina, es la que le da el nombre al disco y bueno, esperemos que sea de bendición, así que vamos. Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo
Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Aceptar que soy lo más valioso para ti. Oh. Que olvidaste mis pecados, que una nueva vida me has dado, que ves todo lo bueno en mí, que ves todo lo bueno en mí, que ves todo lo bueno en mí, y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin pudo vestirme de gracia. Tú me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin llenó mi corazón para encontrar y aceptar mi belleza original. Me llamaste por mi nombre, tu voz de amor me transformó. Me dio el valor para mirarte, levantarme y caminar, seguir tus pasos, seguir tu voz, seguir tus pasos, seguir tu voz, seguir tus pasos, seguir tu voz.
con el Pacto de Confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos hoy queriendo subrayar este versículo 3. Para nosotros constituyen siempre y en todas partes un motivo de completa gratitud, excelentísimo Félix. Este es el discurso todavía de nuestro amigo Tértulo, ¿verdad? Pero estábamos hablando nosotros de Félix, que era un esclavo, de jovencito, de niño, entonces se le libera, gracias a su hermano Palas, que era amigo también del emperador romano, imagínense, Claudio, y por esa influencia lo hace sacar, dale, fuera, 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 nada de esclavo ese niño, fuera. Después por intrigas también llega a ser, decíamos, el primer ex esclavo que llega a ser un gobernador dentro del Imperio Romano. Y bueno, y todo esto parece, según Tácito, ¿verdad? Según Tácito. Esto es lo que le llevó a él, imagínense, Palas, mi hermano, súper amigo del emperador. A través de Palas, entonces yo también, intriga aquí y allá. Entonces nos hacemos incluso amigos, ¿verdad? Y bueno, aquí no te dice directamente, Tácito no dice si él directamente después trata, ¿verdad? Con Claudio, el emperador, o si solamente a través de su hermano. Pero en fin, lo que sí que él llega, dice, a hacer y podía hacer, dice, todo lo que era libertinaje, excesos, pensando que él podía hacer cualquier acto de maldad y quedar impune. Nosotros, en analogía, también eso lo estábamos diciendo, ¿verdad? En nuestra realidad, tanto años pasados, nosotros le llamamos un tiempo de dictadura. Le decimos así, impune, pero podíamos hacer todo lo que queríamos, o podían hacer todo lo que querían. Y no sé si hasta hoy en día luego también, ¿verdad? O sea, no me quiero arriesgar tanto a decir así, ¿verdad? Pero se nota en muchas cosas que más o menos esto todavía no hemos superado demasiado, ¿verdad? Bueno, ahora, como debido a ti gozamos de gran paz, le dice, ¿verdad? Gracias. Deja ese amigo ave, Félix. El año pota lleva. Entonces le está halagando, imagínense. Y antes ya hemos curi anteriormente, la ñaña mongueta ya hemos oído curigina que ya ande gusta oír, ve curi cuando hemos ya gusta oír, yo oye, no me gato ño, y me peo ya, oye, imagina, ayer. Bueno, y más o menos esto es así, ¿verdad? Y se nota que es un abogado muy hábil, ¿verdad? Porque entonces le sabe agarrar, sabe, vamos a la cure. Y entonces hace que Félix también se sienta halagado. Y entonces todo esto es como decir, bueno, yo me quiero congraciar contigo. Yo quiero entonces saber bien, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ah, mira qué lindo. Ah, muchas gracias, eres ave. Debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Muchas cosas. Me gustó y la regenduina. Dereja ave por fin, hoy core y gente, ¿verdad? Dereja ave y core y gente, vea las isaínas. Y muy hábil este Tértulo. Estas eran mentiras, ¿verdad? Presentadas siempre como adulación. Estas son mentiras que nosotros estamos también acostumbrados a escuchar, ¿verdad? Félix no trajo ninguna paz o prosperidad a sus gobernados. Félix tiene que saber eso. Dentro del contexto histórico, si estudiamos bien la historia, ¿verdad? Félix no trajo ninguna paz y no trajo nada de prosperidad. En realidad, Félix había aplicado, muchas rebeliones, había aplacado muchas rebeliones. ¿Por qué estas rebeliones que él aplaca? Y justamente porque los judíos de por sí no estaban de acuerdo, o muchos, ¿verdad?
Aquí el que está viniendo, este Tértulo, y Ananías, el sumo sacerdote, con estos otros ancianos, son los que le están halagando. Estos son los que están queriendo mantener su status quo. La vida cristiana de por sí, por eso es que les molesta mucho la presencia de Pablo. Porque la presencia de Pablo te quita del status quo. Salir del status quo quiere decir que yo ya no me anonado. Nañemo miriria lleva. Porque este es el fulano, este es el fulano y este es el sultano, ¿verdad? Y entonces, la vida auténtica cristiana te tiene que liberar de toda esclavitud. Y claro, cuando vos comenzás a darte cuenta y abrir los ojos que las cosas no están bien, que las cosas entonces están mal, y no te dejas ya llevar nomás porque pea o porque amo, entonces claro, le molesta. Y eso es lo que sucede con el sumo sacerdote Ananías, estos ancianos también. Y entonces contratan al mejor abogado que tenga que a este ex esclavo, que es ahora gobernador, cruel, libertino, y que le gusta el halago, evidentemente, presentarle un discurso de esta manera. Y por eso decíamos que en realidad Félix no había traído ninguna paz y ninguna prosperidad. Lo que había traído en todo caso era fuerza para aplacar muchas de las rebeliones de su tiempo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Pensaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Retenían las cosas preciosas que sin ti nada sería. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no.
exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz.
alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor, para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, se une el cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, se une cielo y tierra en una sola voz, alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición, de bendición. Así. ¿Máquinas? Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos hablando y estamos reflexionando el versículo 3 de este capítulo 24. Pasaron 5 días hasta que bajó Ananías, el sumo sacerdote, con algunos de los ancianos y un cierto abogado llamado Tértulo, que declararon ante el procurador contra Pablo. En cuanto trajeron a Pablo, Tértulo comenzó a acusarlo, diciendo: gracias a ti hemos logrado paz debido a las reformas que se están realizando en esta nación por tu providencia. Para nosotros constituyen siempre y en todas partes un motivo de completa gratitud. Excelentísimo Félix. Y para no molestarte más, te suplico que nos escuches algunas palabras con tu habitual cordialidad. Gran cruel, ¿verdad? Y tu habitual cordialidad. Hemos encontrado a esta plaga de hombres, ya directamente, entonces contra Pablo, ¿verdad? A esta plaga de hombres que provoca alboroto entre los judíos de todo el mundo y es jefe de la secta de los nazarenos. Hasta intentó profanar el templo, pero lo atrapamos. Si tú mismo lo interrogas, podrás darte cuenta de todo esto que lo acusamos. Los judíos
lo apoyaron, confirmando que todo esto era así. Punto, versículo, ahí donde terminamos este proceso, ¿verdad? Bueno, y nosotros por eso habíamos dicho, siguiendo un poco por este Félix, ¿verdad? Porque tenemos que conocer el contexto histórico, es esencial y fundamental para entender este personaje que le está escuchando. Está escuchando halagos, está escuchando, en todo caso, una gran adulación de parte de este que se llama Tértulo, este abogado tan hábil. Él había aplacado, decíamos, muchas rebeliones con una brutalidad tan bárbara que se ganó el horror y no el agradecimiento de la población judía. ¿Entendieron? Entonces, este Tértulo muy hábilmente está entonces. Nosotros también vivimos tiempo de horror en que la gente prefería callarse, esconderse, porque todo lo que se metían, Caperucita Roja y todo lo que vos quieras. El horror, la picana y todo lo que sea, ¿verdad? Esa es una historia nuestra también. O sea que ¿de qué estamos hablando aquí en Hechos de los Apóstoles? Y esto peor, ¿verdad? Peor. Entonces, en realidad lo que aquí Félix había aplacado eran las muchas rebeliones con una brutalidad tan bárbara que se ganó el horror y no el agradecimiento de la población judía. En particular, él ordenó una masacre de miles de judíos en Cesarea, además de muchas casas judías saqueadas por soldados romanos e incendiadas. Imagínense. Entonces, a ese pico le vamos a decir la Pax, ¿verdad? Pax romana. Y cierto, la Pax romana, justamente esa expresión Pax romana, quería decir esto. Bareté, Avere Macanea, Uruguay o lo que sea, y lo que estamos diciendo, ¿verdad? Pero es tan interesante, ¿verdad? Cuando uno conoce la historia, entonces el contexto histórico. Entonces indica, tú y la yaico, yagüero, sapuca y pare, y la Biblia, la relea, y versículo, y para que Dios lo dice, todo aquello. No, vamos a entrar, vamos a procurar conocer, saber. El contexto histórico es esencial y fundamental porque la palabra de Dios, lo que está escrito aquí es teología, ¿verdad? Es teología. Entonces es una respuesta a las situaciones concretas de la vida del hombre, pero siempre mirada desde Dios. En nuestra gran definición, la inicial y fundamental, cuando decimos qué es la Biblia, nosotros enseguida decimos la experiencia del hombre, pero con respecto a Dios. Y por eso que es importante el contexto histórico. Bueno, entonces así ya vamos conociendo quién es este hombre, ¿verdad? Félix. Pero ahora miramos a Tértulo, porque él está haciendo una gran adulación. No es nada de cierto lo que está diciendo, solamente está haciendo adulación. Tértulo comenzó a decir, gracias a ti hemos logrado mucha paz, debido a las reformas que se están realizando en esta nación por tu providencia, para nosotros, constituyen siempre y en todas partes un motivo de completa gratitud. Excelentísimo Félix. Y para no molestarte más, te suplico que nos escuches algunas palabras con tu habitual cordialidad. Bueno, hasta ahí entonces. Después vamos a seguir todavía la otra partecita. Volvemos enseguida con más. En Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Estamos explorando 3 libros de la Biblia que se conocen como literatura de sabiduría: Proverbios, Eclesiastés y Job. Todos se están preguntando, ¿qué significa vivir bien en este mundo? Ya hemos visto a Proverbios, a quien puedes imaginar como una brillante y joven maestra. Ella se dedica a perseguir la sabiduría, un atributo de Dios que está tejido en la realidad. Ella es optimista al creer que si utilizas la sabiduría, construirás una vida exitosa. Entonces llegamos con Eclesiastés, que es más bien como un crítico de mediana edad, y él dice:
¿Tú piensas que usar la sabiduría te traerá éxito? Mejor sigue intentando, porque la vida aquí debajo del sol no tiene sentido. Esa es una frase que él usa mucho en este libro. Para entender este libro, primero tenemos que darnos cuenta de que estamos escuchando dos voces. Primero está el maestro, a quien estamos llamando el crítico. Él es la voz principal en el libro. A él lo presenta otra figura, el autor. Él es quien reúne las palabras del crítico y luego, al final del libro, resume todo y tiene la última palabra. Porque el autor quiere que escuchemos al crítico. Quiere poner de cabeza tu perspectiva del mundo. Él dejará que el crítico explore 3 cosas acerca del mundo que son realmente perturbadoras. Debemos advertirte que son bastante intensas. La primera es el paso del tiempo. O como dice el crítico, generaciones van y generaciones vienen, pero la Tierra ha estado aquí mucho antes que nosotros y lo estará mucho después. Nadie recuerda a las personas de antaño, y todas las personas que están por venir también serán olvidadas por aquellos que vienen después de ellos. Así que en una escala cósmica, tú y yo somos un pestañeo. Las estrellas nacen y luego mueren y forman planetas que orbitan estrellas nuevas. Esos planetas cambian con el paso del tiempo y eventualmente se consumen. En medio de este trasfondo cósmico, toda mi existencia es como un pestañear en el tiempo. Lo que nos lleva a la segunda observación perturbadora del crítico. Todos vamos a morir. Los humanos se enfrentan al mismo destino que los animales, la muerte. Todas las personas, los justos e injustos, los buenos y los malos, aquellos que ofrecen sacrificios a Dios y los que no, todas ellas comparten el mismo destino. Toda esta actividad y locura, y después todos nos unimos a los muertos. Este libro es deprimente. También lo es la última cosa perturbadora para el crítico, y es la naturaleza aleatoria de la vida. En Proverbios, la vida no es aleatoria. Hay una clara relación causa y efecto entre hacer el bien y ser recompensado. Pero la vida no siempre funciona de esa manera. El crítico ha observado el error en el sistema. Lo llama suerte o azar, o en sus propias palabras, no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, y tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte les llegan a todos. Su punto es que en realidad no puedes controlar nada en la vida. Es simplemente demasiado impredecible. Si quieres dominar la vida, te estás conformando con una derrota. A lo largo del libro, el crítico usa una metáfora para unir todas estas ideas perturbadoras. Él dice que todo en la vida es hevel, cerca de 40 veces. Es una palabra hebrea que significa humo o vapor. Como el humo, la vida es hermosa y misteriosa. Toma una forma y antes de que te des cuenta, toma otra. El humo se ve sólido, pero intenta tomarlo. Se deslizará entre tus dedos. Cuando estás en medio de su espesura, como la niebla, es imposible ver claramente. Nuestras traducciones modernas han perdido la metáfora y usualmente traducen hevel como vanidad, como sin sentido. Pero si lees cuidadosamente, el crítico no está diciendo que la vida es vana, sino que su sentido nunca está claro. Como el humo, la vida es confusa. Es desorientadora e incontrolable. ¿Qué se supone que hagamos con todo esto? Sorprendentemente, el crítico reconoce primero la perspectiva de Proverbios. Él dice que es realmente una buena idea aprender sabiduría y vivir en el temor del Señor. ¿En serio? Digo, él acaba de decir que eso no nos garantiza el éxito. Pero él sabe que es lo correcto. En segundo lugar, y más frecuentemente, él dice que ya que no puedes controlar tu vida, deberías dejar de intentarlo. Aprende a sujetar las cosas con una mano abierta, porque en realidad solo puedes tener control de una cosa, de tu actitud hacia el ahora. Deja de preocuparte, él dice, y elige disfrutar una buena conversación con un amigo, o el sol en tu rostro, o una buena comida con las personas que quieres. Las cosas simples de la vida. Sí, tanto las cosas buenas como las malas, porque ambas son ricos regalos de Dios. Y esa es la sorprendente sabiduría de Eclesiastés. Escuchar al crítico es doloroso y puede llevarte a algunos lugares oscuros. Esa es la razón por la que el autor habla al final del libro. Él no quiere que pierdas la esperanza. Él quiere hacerte humilde, una persona que confía que la vida tiene sentido, incluso cuando no puedes encontrarlo. Que un día Dios va a dispersar la hevel y traer justicia sobre todo lo que hemos hecho. Él nos dice que la respuesta adecuada a todo esto es temer al Señor y guardar sus mandamientos. Hay una voz más en la literatura de sabiduría de la Biblia, y ese es el libro de Job. Él nos traerá la muy necesaria y final perspectiva en nuestro camino hacia la sabiduría.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. I said, devil, you ain't on my level, let alone God's level. That beef been settled. He still try to get in my head, but I'm saved by the blood, so guess what I said? I'm like Mike in his prime, he asked which one? Tyson or Jordan, I said pick one. There's power in prayer, so get behind me. You both know you can't handle these rosary beads. Como el samita yo peleo, voy derribando filisteos. Carros de fuego como Eliseo, el ejército de Dios lo que veo. Ja. Solo el enemigo que se aguante, le damos su salsa pa' que cante. Para corrido le llegaste, cero miedo, mi Dios va adelante. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, que no ves mi postura. Esos demonios piensan que les temo, pero me río. Eso es una locura. A mí no me importa si eres santero, si eres una bruja. La sangre de Cristo Rey corre por mi alma, soporte trucha. He caminado lo suficiente para poder entender que aunque haya tropiezo, mi padre siempre va a responder. Venga lo que venga, cada prueba me tiene sin cuidado. Soy hijo de un rey. Si por miedo antes caí, hoy me levanto por fe. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, compa, soy un católico. Yo invoco la Virgen, invoco los santos, se rompen los códigos. Yeah, I'm holy, soy pura ceniza. Ciudadano del cielo no visa. Yo no tengo miedo, no tengo miedo. Vengo saliendo de misa. Mi mano sigue levantada, sigo ganando la batalla. El tipo ya sabe, conmigo no puede cruzarse la raya. Mi arma secreta no falla, mejor que empaque se vaya. Estoy como Curry, fuego de tres, quemando todita la malla. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Él vigila mi paso, no te falta. Soy un hijo del rey, no te falta. Él vigila mi paso, no te falta. Soy un hijo del rey, no te falta. Gran celebración de los 30 años de ordenación del padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven
y sé parte de esta bendición. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículo 3, ¿verdad? Pero de este gran proceso ante el gobernador Félix. Ya sabemos quién es este personaje, decíamos Félix. Aquí estamos hablando ahora de algo muy delicado, que es la adulación. Entonces, muy delicado, queridos amigos, ¿verdad? Porque nos es muy fácil, ¿verdad?, a nosotros ser adulones, aduladores. Eso es baja estima, verdaderamente. Entonces tenemos que adular a este, adularle a aquel, para conseguir esto, para hacer aquello. Y entonces también el que es adulado, es igualito que Félix, ¿verdad? Es decir, se ubica en una posición, en una situación que, claro, ustedes me tienen que rendir más o menos pleitesía. Apeándola justamente la cristianismo, la oberuñan de ella, no. Entre ustedes no debe ser así, pendemando, y justamente Lucas. También, sí, los sinópticos de por sí, Marcos también nos habla de eso. Entre ustedes no tiene que ser así. El que quiera verdaderamente ser el primero entre ustedes, tiene que ser el último. Tiene que ser el servidor de todos, el abad. ¿Se dan cuenta? No, con algo dentro de la lógica y gusto formal. Pero por eso la adulación es la cosa peor que puede existir. Porque la adulación de por sí trae en lo más inconsciente del hombre, pero esto ya tenemos que entrar con psicólogos, etc. Adulación. Es una inseguridad propia. Entonces, claro, cuando vos estás inseguro de vos mismo, vos no tenés ni trabajo, vos no tenés esto, vos no tenés aquello, o sea, no podés confrontar tu propia vida y no podés ir hacia adelante. Entonces, como vos no podés ir hacia adelante, o sea, es una cosa, se dan cuenta que es inconsciente y es psicológica. Porque nosotros pues estamos llamados también a sobrevivir. Esa pues es la sobrevivencia. El hombre, entonces, de una o de otra manera, cuando te falta algo, vos tenés que compensar de alguna manera. Yo no me puedo morir si yo no puedo hacer esto, entonces tengo que compensar. Entonces algunos se roban, por ejemplo, ¿verdad? O mondá, se hacen motochor. O sea, tiene que compensar porque tiene que sobrevivir. Por eso es que tenemos que entender lo que es la estructura, ¿verdad? La estructura. Y eso es lo que nosotros no estamos entendiendo o no queremos entender. Para gobernar una nación, para gobernar un pueblo, para gobernar entonces la sociedad. Porque si vos apretás aquí o caputan de ahí por otro lado, ¿entendiste? Entonces, la andene mondano aremondapá del pueblo, a ver, mopenó, la andera pisa. Y por otra parte te va a venir. ¿Se acuerdan de esa frase tan interesante de San Juan Bosco? Él decía, a los ricos, a los príncipes, incluso con el rey Víctor Emanuel, ¿verdad? Cuando él se encuentra, le dice, ¿sabes qué? Ustedes, por favor, ayúdenme económicamente. Ayúdenme, le decía Don Bosco, y le suplicaba a esa gente, PMS. ¿Y por qué? Porque dice, si yo no les educo a estos jóvenes que hoy están aquí como pandilla de aquí para allá por las calles de Turín, esto el día de mañana van a venir con cuchillo en el cuello de ustedes, y si ustedes no le dan de buena manera ahora, con tiempo, le van a sacar a la mala. O sea, pende yucata o yapota, cualquier revolución, pende contra. Así es que vamos a organizarnos bien. Y ayúdenme por lo menos para que yo ayude a organizar. Y así es que él comienza. Y les da educación, y le da escuela, y le da esto, y le da trabajo. ¿Entienden? ¿Para qué? Para que después no explote por otra parte el aspecto social.
Yo creo que todos entendemos esto, pero después nosotros cuando escuchamos a las personas que quieren hacer así o que quieren hacer bien, porque algunos también aprovechan y se hacen guau de los izquierdistas, pero hacen también la misma cosa que uno que le está robando al otro. Solamente que con discursos baratos, entonces está haciendo la misma cosa. No es eso. El equilibrio, decía San Juan Bosco, el equilibrio. Es decir, meterse en serio. Y aquí, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Estamos viendo esta realidad. Este tipo, este Tértulo, lo que está haciendo es simplemente un gran adulador. Y entonces Félix nunca hizo esto que él está diciendo. Gracias, a ti hemos logrado mucha paz debido a las reformas que se están realizando en esta nación por tu providencia. Para nosotros constituye siempre y en todas partes un motivo de completa gratitud, excelentísimo Félix. Y así entonces continúa. Vamos a continuar esto, queridos amigos, porque Ingutos y Nagua. Allá Eshata lleva hasta donde también a nosotros nos llama la palabra de Dios para que entendamos nuestro camino de vida cristiana auténtica. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más. Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.